Hasta ahora tendremos, por supuesto, las movidas electorales con nuestro dato electoral. Tenemos información de la Fiscalía General de la Nación con el caso de Sandra Ortiz, involucrada en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Ya salió la portada de la revista Time con el personaje del año o los personajes del año, discusión que hemos tenido en esta mesa de trabajo durante la última semana. Y también tenemos el ranking de la revista Forbes, que publicó las 100 mujeres más poderosas del mundo. Así que si les parece, arranquemos con la información que tenemos de la Fiscalía General de la Nación, Sebastián, y el caso de Sandra Ortiz. Sí, Camila, uno de los casos más calientes que tiene la Fiscalía, Sandra Ortiz, pues involucrada en este macrocaso de corrupción. Ella pues no decidió no hacer ningún principio de oportunidad con la Fiscalía y se va a juicio. La Fiscalía la imputa, recordemos, por tráfico de influencias y por lavado de activos. ¿Qué es lo que sucede, Camila? El 18 de diciembre, es decir, en 5 días, se vence el año en el que Sandra Ortiz ha estado en la cárcel en medida de aseguramiento. Digámosla, cuando, por ejemplo, la Fiscalía piensa que una persona puede entorpecer el caso, se puede fugar, pide la medida de aseguramiento antes de que inicie el juicio, pero eso solamente se puede hasta un año. Eso se acaba el 18 de diciembre y usted lo puede solamente renovar por una vez, por un año más, si le da a usted razones a un juez para que se renueve. Es por eso que la Fiscalía tiene ese afán. Y lo que sucedió es que citó ayer tanto a Sandra Ortiz como a su abogado a una audiencia de afán de último minuto, porque la solicitud llegó el viernes para que se renueve esa medida de aseguramiento por un año más. El juez, apenas inició la audiencia, le dijo a la Fiscalía: no, señores, ustedes tienen que traer acá a la fiscal titular del caso y no un fiscal de apoyo, es decir, que tenía que estar María Cristina Patiño. Otra vez volvieron a citar en este momento que yo le estoy hablando, le estoy dando la noticia. La Fiscalía volvió a citar a esa audiencia por el afán que le digo, y como Sandra Ortiz y su abogado, que lo acabo de consultar, el señor Mauricio Camacho, considera pues que no hay garantías para que la Fiscalía pida un año más de una persona que no ha sido juzgada, etcétera, etcétera. Decidieron tanto Sandra Ortiz como el abogado no presentarse a la audiencia porque creen que no hay garantías para eso y que la citación fue extremadamente rápida y de urgencia, cuando eso sí yo no le puedo asegurar porque no conozco la ley, pero lo que dice el abogado es que usted para ese tipo de audiencia tiene que solicitarla 2 meses con anterioridad. Es decir, que aquí lo que está reclamando la defensa de Sandra Ortiz, quien fuera alta consejera para las regiones, sí, Partido Verde, involucrada en el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que hoy tiene otro escándalo por un enfrentamiento que hay entre Angie Rodríguez, directora del DAPRE, y el nuevo director de ese fondo, que es el doctor Carlos Carrillo. Y es que a ella no le están dando las mismas condiciones jurídicas que a otros involucrados, como por ejemplo los exministros de Hacienda y del Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Sí, eso es lo que también argumenta él, y pues, el abogado Camacho, que lo invitamos hace un par de semanas, lo dijo y dice: vea, y para los oyentes, este macrocaso están 50 y pico de personas investigándolo. Hay una fiscal titular del caso que se llama María Cristina Patiño, y con las mismas pruebas, el mismo expediente, lo mismo, para unos pide cárcel, caso de Sandra Ortiz. Ya el 18 de diciembre cumple un año y la Fiscalía quiere que esté un año por lo menos más encerrada antes de que pues vaya a iniciar el juicio. Pero hace 15 días pidió imputar a los exministros Velasco y Bonilla, Camila, y para ellos van a pedir casa por cárcel. Entonces ahí uno dice, el abogado dice, y yo pues me sumo a ese tema, es personas que tengan más poder que Sandra Ortiz, que a eso no le exculpa a ella, y si tiene que pagar cárcel que la pague, pero los ministros calentitos en la casa, y Sandra Ortiz, que ya lleva un año, le renuevan la medida, y a los otros, unos fugados, uno en Nicaragua, César Manrique parece en Venezuela, y para Velasco y para Bonilla, casa por cárcel. ¿Y por qué razón que responde la Fiscalía? ¿Por qué casa por cárcel para los exministros y para Sandra Ortiz? Pues deberían estar todos en la cárcel, ¿no? Partamos de la base y no en casa por cárcel. Pero bueno, ¿por qué las diferencias entre unos y otros? ¿O cuál es la hipótesis que hay al respecto, Sebastián? Yo lo único que le he oído, y creo que Lina no me va a dejar mentir, a la Fiscalía de manera oficial, que se ha referido el caso de Sandra Ortiz, fue la fiscal general que se refirió en una rueda de prensa después de una noticia que acá con Lina publicamos sobre unos chats que daban a entender que la fiscal general tiene pleno conocimiento, poder y decisión sobre Sandra Ortiz. Ella dijo, acuérdese, no sé si lo recuerdan, que fue que un funcionario se equivocó en ese papel, y fue la única vez que se ha referido. Y otra vez cuando dijo
de una manera un poco despreciando la información que tenía Sandra Ortiz, que esa información ya la tenía la Fiscalía, que sus pruebas no eran muy importantes, por eso no era merecedora de un principio de oportunidad. Nunca más se ha hablado sobre eso, y acá hemos levantado muchas veces la pregunta de por qué el criterio es tan diferente, por qué a unos se los trata de cierta manera, a otros otra. Entonces la realidad es que la Fiscalía pide 1 año más de cárcel para Sandra Ortiz antes de que empiece el juicio, porque el juicio no ha empezado, y a los demás, entre otros, por ejemplo, los exministros, pues se les va a pedir casa por cárcel. Pues ahí está entonces a Sandra Ortiz, le dan 1 año más privada de su libertad mientras se pues da el juez de garantías tiene que aceptar la Claro, pero esa es la Fiscalía. solicitud que hace la Fiscalía, y también el juez de garantías tiene que aceptar si les da casa por cárcel o no a los exministros del Interior y de Hacienda. Pues así, con ese dato de la Fiscalía General de la Nación y del caso de Sandra Ortiz, empezamos esta edición del mediodía, pero ahora vámonos con los datos electorales, porque precisamente pues muchas cosas se están moviendo en la política, sobre todo con miras a las consultas, si es que habrá, del 8 de marzo, las consultas interpartidistas para definir quiénes van a ser los candidatos presidenciales que van a primera vuelta. Les tenemos los datos y las movidas políticas de cara al 2026 y le hacemos el filtro a lo que usted se encuentra en redes. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? El dato electoral Blue. Y en el dato electoral son, entre otras cosas, qué va a pasar con las consultas. Esta mañana ustedes aquí en los micrófonos de Blue Radio pudieron escuchar al expresidente Álvaro Uribe Vélez hablando en una larga entrevista en donde pues comentaba cuáles eran los planes del Centro Democrático y sus planes frente a las elecciones presidenciales del próximo año. Dejaba entrever, entre otras cosas, en esa entrevista el exmandatario que puede que el Centro Democrático y él no apoyen entonces una consulta interpartidista como se planteó en un momento. ¿Por qué? Porque esa consulta interpartidista no iría desde Fajardo hasta Abelardo, porque ya Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella, quienes puntean en las encuestas, dijeron que no iban a las consultas interpartidistas de marzo. Esto fue lo que respondió el expresidente Álvaro Uribe, dejando ver que puede que el Centro Democrático tampoco. A la consulta, a quien aprecio mucho. Le reconozco su firmeza. No va el doctor Fajardo, que siempre ha tenido mi respeto, y cuando era alcalde, toda la colaboración desde nuestro gobierno. Pero van los otros. Si a mí me dicen, los otros van todos unidos a una consulta, ahí estaremos nosotros al referendo de las candidatas. Si eso se dispersa, yo tendría que decirle a las candidatas, ¿sí valdrá la pena estar ahí? ¿No será mejor reservarnos y después proponer una encuesta? A ver si hay un candidato de unidad, o por lo menos se evita toda esa dispersión, se evita que el candidato de la destrucción comunista no gane en primera vuelta, que haya manera de derrotarlo y que haya grandes posibilidades. Pero, presidente, perdóneme, le pediría una precisión sobre esto porque esto me parece novedoso. Usted está diciendo, de pronto la candidata elegida por el Centro Democrático no participa en una consulta el año entrante. Todo al referéndum de ellas, doctor Néstor. Todo lo que llega, le diga a Blue y pido muy respetuosamente que lo comprendan, ese referéndum. Yo lo... Eso ha dicho constantemente el presidente Álvaro Uribe, que todo depende de las candidatas, pero pues sabe el país entero que todo depende de él y de lo que él decida que va a suceder con el Centro Democrático, porque el gran elector de ese